que es evidente los hechos de obstrucción a la justicia, pero es importante, Karina, hablar de un hecho antecedente al allanamiento. Entonces, Chibolín ha recordado varias cosas, lo que sí la Fiscalía ha tratado de mostrar las contradicciones de cada uno de los que yo les he mencionado, de los involucrados. Le voy a dar la bienvenida rápidamente a James Rodríguez, abogado penalista. Bienvenido, doctor Rodríguez, a Exitosa. Miren, yo les voy a ir contando mientras que retomamos la comunicación, qué es lo que se ha dicho en esta audiencia. Primero, la fiscal lo que dijo es que la fiscal de lavado de activos, la doctora Peralta, ella había entregado el USB, esta con la famosa eh, conversación, la había entregado la conversación con de los CNM Audios, ¿no? Del Consejo Nacional de la Magistratura. Benji Espinosa, su abogado, dijo que ella voluntariamente le entregó. La fiscal del caso dijo que no la había entregado. También el abogado de Muley ha dicho que su defendido ha colaborado intensamente con el caso, que él ha buscado varias veces dar su opinión. La fiscal del caso ha dicho que no, de ninguna manera, que llegaron al allanamiento y que habían arrancado las computadoras y que no tenían ningún CPU. Y respecto a Chibolín, lo que dijo Elio Riera, y lo ha repetido varias veces, es que o me parece que Benji Espinosa dijo que su defendida, la fiscal Peralta, que ella había comprado los pasajes de avión, y la fiscal ha dicho que no ha comprado los pasajes de avión. Y respecto a la colaboración de Chibolín, ha dicho que hizo todo lo posible por no colaborar y que trató de esconderse de la justicia, era inubicable, era para él muy fácil retraerse de la justicia. Muy bien, le doy la bienvenida a James Rodríguez. Doctor, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, Karina. Como siempre, es un gusto estar en su programa. Muchas gracias por estar aquí. Después de lo acontecido el día de hoy, las dos partes, es decir, los acusados, los encausados, y la Fiscalía han tenido oportunidad de dar sus versiones. ¿Usted qué cree? ¿La Fiscalía tiene casos sólidos contra los tres procesados, encausados? ¿Está pidiendo prisión preventiva para los tres o no? ¿O sí? Sí, desde el punto de vista estrictamente jurídico, Karina, sí se reúnen las condiciones para que se pudiera dar una prisión preventiva. Sin embargo, ya es decisión del juez Cheklen declararla fundada o no, o hasta qué término o qué tiempo sería esta prisión preventiva. Para que las personas que nos escuchan y nos ven tengan una idea general de lo que son los requisitos para una prisión preventiva, se componen en tres elementos importantes. El primero, que los hechos denunciados constituyen delito. Y en este requisito creo que es más que suficiente que estamos viendo un caso bastante sólido de tráfico de influencias, de lavado de activos y un cohecho activo específico. El segundo requisito para que se dé una prisión preventiva es la pronoxis de pena en caso de hallarse culpable al procesado o los procesados. Y en este caso concreto, que supere los 5 años. Y que, de acuerdo a nuestra legislación, Karina, estas penas van a sobrepasar de forma clara estos 5 años, que son el requisito mínimo para que se pueda dar una prisión preventiva, porque solamente en el delito de lavado de activos estamos hablando de una pena no menor de 15 años en caso de encontrarse culpables. Y el tercer requisito, y el más importante, porque acá lo que se ve en una prisión preventiva, Karina,
no es, digamos, la responsabilidad final de una sentencia, no, sino si se reúnen los requisitos. Y en el tercer requisito, que es el peligro procesal, que está compuesto primero en lo que es el arraigo familiar, el arraigo laboral y el peligro o la obstrucción en la justicia, en este caso también se cumple, porque hemos visto, por ejemplo, vamos a empezar en el caso de la fiscal superior de lavado de activos, la doctora Peralta, que en un primer momento manifestó su defensa, y lo ha escuchado todo el país manifestar, de que supuestamente esta misma fiscal Peralta habría comprado, por ejemplo, su pasaje aéreo cuando viajó con el señor Andrés Hurtado a los Estados Unidos. Y esto no ha sido verdad. Todo el país ha escuchado sus argumentos. Así es que supuestamente ella habría financiado su pasaje, y esto ha sido totalmente descartado. También lo manifestó su defensa a todo el país, y esto ha sido descartado con el informe de la línea aérea TAN, que manifiesta de que este pasaje, al menos en el que estamos hablando, que viajaron hace 2 años, fue financiado por la empresa del señor Andrés Hurtado. Entonces, estamos hablando no solamente un vínculo amical, ¿no?, sino también un vínculo económico, una dependencia económica por parte del señor Andrés Hurtado en relación a la fiscal Peralta. Esto va a ser determinante. En el momento, determinante, así es. ¿Qué otro hecho usted ve que es determinante en estos procesados? Determinante, los audios en los cuales se escucha su voz, y si bien es cierto, la procesada va a tener que negarlo, pero el hecho de tenerlos ya lo hace partícipe de un delito, porque allí en esas conversaciones se han escuchado, bueno, pues transacciones ilegales para cerrar o archivar investigaciones. Usted está hablando de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura y Joaquín Ramírez. Por supuesto, tú lo has dicho, Karina. En ese sentido, estamos hablando de actos delictivos en los cuales es un tráfico de influencias de una forma clara y evidente, así como también en el momento del allanamiento se encontraron apuntes de puño y letra, de acuerdo a lo que ha aceptado la propia fiscal Peralta, de que cómo se puede borrar las conversaciones de WhatsApp, el historial de las conversaciones, toda la información que ella tenía la idea de borrarlo, eliminarlo. Definitivamente lo que busca esta acción era obstruir la justicia o la acción de la justicia. Ese es en el caso de unos hechos relevantes, y son muchos más en el caso de la fiscal Peralta, que también, dicho sea de paso, ha sido separada del, digamos, de la función fiscal, y en los cuales tampoco tendría arraigo laboral. En el caso de Andrés Hurtado, Karina, todo el país ha escuchado en su primera declaración, cosa que ahora la defensa ha tratado de refutar, manifestando que fue un lapsus, no sé qué tipo de lapsus puede dar una persona en su primera declaración cuando manifiesta de que no tiene dirección, no tiene casa, que en el momento que fue detenido, a los 2 días, cuando fue la audiencia de control de identidad, todos hemos escuchado manifestar de que no se acuerda los números telefónicos de sus teléfonos. Eso no hace más que corroborar la obstrucción a la justicia, porque es poco creíble que una persona, por más situaciones que pueda tener en su memoria, no se acuerde el número telefónico, de los cuales pues creo que medio país, haciendo claro, lo sabía. ¿Para qué? Para evitar la concurrencia o la forma como buscar el vínculo de sus números telefónicos con todas las personas que se encuentran involucrados en estos hechos de investigación, que de acuerdo a la policía, de la fiscalía, estamos hablando de temas netamente de corrupción, porque el comprar voluntades, el abrir investigaciones, el concluir investigaciones de manera dirigida, sin el debido fundamento, o finalmente
con el fundamento que las fiscales o los fiscales en estos casos les encontraban para archivar investigaciones de lavado de activos, no hace más que acreditar el tema de lo que es la corrupción. Hemos escuchado a un señor Andrés Hurtado manifestar de que supuestamente no tenía dirección, que la casa alquilada donde vivía, el dueño le había dicho que se retire y que ya no tenía nada en esa dirección, que tenía otra dirección, pero que no se acordaba. Es decir, Karina, una obstrucción clarísima a la justicia, que yo considero que el señor Checlen, quien tenemos un buen concepto de aplicación de la justicia, pueda, de acuerdo a estos fundamentos de que se reúnen los requisitos para una prisión preventiva, bueno, pues se aplique estrictamente la ley y que declare fundada esta solicitud de prisión preventiva contra estos implicados en los temas gravísimos de corrupción, de acuerdo a la posición del propio Ministerio Público. Muy bien, y referente a Muley, la fiscal dijo que había llegado al allanamiento y había encontrado todas las computadoras arrancadas, estaban sin CPU. ¿Esto también le podría causar la pérdida de su libertad? Le dejo esa pregunta, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con James Rodríguez, abogado penalista. No se mueva de Éxitos. 8:1, bienvenido a Exitosa. Seguimos nuestra entrevista con James Rodríguez, abogado penalista. Le había hecho una pregunta y era la siguiente, que ¿cómo usted ve, analiza el tema del empresario Javier Muley? Porque arrojó documentos a la basura y además la fiscal ha dicho que arrancó los CPIs para evitar pues que los encontrara la fiscalía durante el allanamiento. ¿Se está jugando también que perder la libertad? Así es, Karina. Creo que es evidente los hechos de obstrucción a la justicia, pero es importante, Karina, hablar de un hecho antecedente al allanamiento. ¿Cuál fue el hecho inédito que sucedió antes del allanamiento? El pedido del Ministerio Público para que se allanen los domicilios de los implicados fue aceptado por el Poder Judicial y que lamentablemente el Poder Judicial dio a conocer que había autorizado el allanamiento a los diferentes domicilios. Así es, y todo el país tomó conocimiento mucho antes de que la propia Fiscalía y la Policía realice el allanamiento en sí. Y ahí está la consecuencia. Tú lo has dicho, Karina. Esto fue una crónica de un allanamiento avisado. ¿Y qué trajo como consecuencia? De que se hayan borrado, eliminado, desaparecido muchos medios probatorios, como por ejemplo lo que acabas de mencionar en el caso del señor Muley, que arrancó los CPUs de las computadoras para evitar que esa información sensible e importante que se encontraban en sus archivos puedan ser encontrados y después tomados como parte incriminatoria, que al parecer así también debió haber sido, demostrando con este hecho una clara obstrucción a la justicia, un evidente peligro procesal. Entonces, si hacemos un resumen, Karina, de lo que hemos conversado, existe una altísima probabilidad de que se declare fundado este requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público ante el Poder Judicial. Pero aquí quiero cerrar la idea concreta, Karina. Lamentablemente, en estos hechos de corrupción se encuentran comprendidos muchos magistrados que se encuentran aún en funciones, jueces del Poder Judicial que se encuentran aún laborando y que son parte de la investigación de estos hechos delictivos y criminales por parte de esta organización criminal. Y no me llama la atención de que, porque no es casualidad, que si esto nunca había sucedido, ni tampoco tendría por qué haber sucedido, en el sentido de que el Poder Judicial
haya dado a conocer de que va a existir los allanamientos en las próximas horas a los implicados antes que se haga este propio allanamiento, esto lamentablemente deja muchas suspicacias y esperemos de que el Poder Judicial actúe con transparencia, con De acuerdo. objetividad y no encubra a nadie, porque eso sería un hecho o un precedente gravísimo. Muchísimas gracias a James Rodríguez, abogado penalista. Vamos a esperar qué es lo que dice el juez Checklin de acuerdo a lo que hemos visto en la audiencia de hoy. Muchas gracias.